Yo decidí irme en el 2005. Mirá cómo fue. Yo trabajaba de periodista, era coeditora en jefe del diario Primera Plana que sacaba La República, un vespertino que sacó del 2000 al 2001. Vino la crisis y me quedé sin trabajo y sin posibilidad de conseguir otro trabajo, dada la crisis. Entonces, bueno, arrendé unas piezas que tenía, qué sé yo, y logré más o menos vivir de rentas. O sea, solventar la crisis con lo mínimo imprescindible, pero me permitía tiempo como para reevaluar qué era lo que realmente yo quería hacer en la vida. Y yo había abandonado los estudios cuando tenía 17, 18 años, no había hecho el bachillerato, porque a los 18 años yo ya estaba trabajando en prensa. Y la única carrera universitaria que yo siempre hubiera querido hacer era historia del arte. Y como en Uruguay no existía la posibilidad, dije, ¿para qué me voy a matar haciendo bachillerato si igual no voy a hacer universidad? Entonces se me ocurrió entrar al bachillerato, porque dije, bueno, ahora tengo tiempo y quién sabe. En definitiva, entro al bachillerato de adultos, con 32 años, a hacer el bachillerato. Y ya cuando estaba en sexto, un amigo mío que estaba en Francia me sugiere la posibilidad de irme para allá con él a estudiar Historia del Arte en Francia, en la Sorbona. Y yo dije, claro, los ojitos me hicieron así. Dije, ¿cómo? Yo acá me había casado con un chileno y cuando él se recibió estuvo tratando de conseguir trabajo y no, la verdad es que estaba complicado. Yo estaba trabajando muy bien, pero fue justo cuando me quedé sin trabajo. Y bueno, y él en realidad era exiliado acá y siempre estaba con la idea de retornar a Chile, así que en realidad mi partida fue un retorno de mi marido. En realidad yo me fui de chico, mi familia se fue cuando yo tenía 3 años. Concretamente fue el tema de la crisis del 2002 lo que me motivó la ida. Es decir, un poco yo no tenía pensado irme del país, no era un plan predeterminado el tener que irme, sino que fue circunstancial, totalmente circunstancial. Yo tenía algunas obras, tenía una empresa unipersonal acá que estaba trabajando bien, sin ningún inconveniente mayores, hasta que se desencadenó todo el tema de lo que fue la crisis en Argentina, la corrida bancaria, en fin, todo lo que fue el corralito posterior, la disparada del dólar y bueno, eso fue una cascada de situaciones que motivó el tema de tomar una decisión sí o sí. Y bueno, como yo tenía la ventaja en ese sentido de ser hijo de italiano, tener pasaporte comunitario y ante la invitación de un amigo que estaba en Madrid, me lo planteó directamente y dice, vení, probá, si te gusta bien y si no, no tenés ningún problema, podés volver. Tenía un apartamentito en Malvin, lo tuve que vender para poder tener plata suficiente en el banco para poder tener la visa de estudiante. Una vez hecho eso y terminado el bachillerato, obviamente me maté y saqué todo 12, 12, 12, 12, 12, o sea, la máxima en todo, porque eso pesa mucho a la hora de poder entrar allá. Entonces me fui para allá con la idea de estudiar, recibirme, tener el título, y siempre mi idea fue volver. Y yo tenía siempre muy claro que mi lugar en el mundo es acá, están mis afectos, mi familia, el país, la Rambla, los olores, es mi lugar en el mundo. Y yo creía que estudiando algo que acá no había, yo podía venir a aportar un conocimiento sustancial y fundamental al Uruguay que no estaba viendo, que no tenía. En realidad siempre estuvo presente, ¿no? La posibilidad de irnos. Ahora, en el momento en que él terminó la carrera, yo como que no me quería ir porque acababa de nacer mi primera hija y es el momento en que uno como que más se apega a sus raíces, ¿no? Pero el tema del trabajo fue bastante decisivo, ¿no? Mi padre empezó a trabajar en diferentes lugares en Naciones Unidas en Santiago, en CEPAL,
Primero contratos, primero periodos cortos y después cada vez más largos y renovando, y a un cierto punto nos encontramos que eran ya un par de años que estábamos en Chile y nos quedamos. Yo me fui para allá y desde el punto de vista artístico me pude desarrollar bastante bien, tenía un marchand que me vendía obras, no que digas, oh, qué barbaridad, pero sacaba mis ingresos de por ahí, o sea, vivía mínimo con eso, ¿ah? Y paralelamente hice toda la carrera, además de aprender francés, porque claro, yo cuando me fui para allá hablaba inglés, pero nada de francés, entonces el primer año fue básicamente estudiar francés. No te olvides que acababa de ganar el Frente Amplio, Tabaré Vázquez acababa de asumir como candidato, él asume en marzo, yo me voy en junio. Era un país donde, si bien estábamos ya saliendo de lo más grave de la crisis, ¿no? En el 2005 la cosa ya estaba bastante más estable que en 2002, por ejemplo, había una gran expectativa. Era un país que estaba pensando hacia el futuro con una gran expectativa. Esa es la sensación del país que yo me voy, un país empobrecido, pauperizado en todos los sentidos, pero con una gran expectativa de futuro. Que en realidad yo hacía 8 años había retornado al Uruguay, porque antes tampoco estaba acá. Y me había logrado insertar bastante bien después de un tiempo. Y bueno, pero las cosas eran más o menos así. Tú vivís dentro de un círculo chiquito, tu familia, tus amigos cercanos y tu trabajo. Y el Uruguay de fin de los años 60, yo no, obviamente no me acuerdo, así que no es que... pero creo que la historia se conoce, ¿no? Y me comunicaba fluidamente a través de internet y por teléfono, porque viste que hay unas cosas de llamadas baratas, en donde me pasaba horas y horas hablando por teléfono con amigos y familia, y por Skype, y bueno, estaba en permanente contacto. Miraba el informativo todos los días, el informativo de Canal 5, que está colgado en la página de Adinet diariamente. O sea que estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. E incluso, bueno, con otros uruguayos completábamos la información, leíamos diarios, Brecha llegaba. Es decir, a nivel de información era como estar viviendo acá. No. Yo te diría que incluso estábamos más informados de todo lo que estaba pasando, algunos de los que estábamos allá, de la propia gente que estaba acá. Y lo digo con propiedad porque cuando hablaba y me comunicaba con la gente de acá, yo sabía cosas que ellos no. Especialmente por el computador, por mail, en ese momento, ¿no? En realidad yo vengo de una familia, soy la menor de 6 hijos, y mi padre era funcionario internacional, así que yo me fui del Uruguay cuando tenía 3 años, ¿no? Y después, a lo largo del recorrido, digamos, mis hermanos se fueron quedando en distintas partes. Entonces ya había una comunicación familiar, primero por carta y después, cuando empezaron las computadoras, vía mail, que ya funcionaba. No empezó cuando yo me fui. De hecho, teníamos un puro muro que se llamaba, que era un diario que escribía mi viejo, diagramado como diario, con todas las noticias familiares y qué sé yo, y las mandaba. Todo el resto de mi familia, excepto la familia de mis padres y mi hermano, vive acá en Uruguay. Seguimos viniendo cada 2 o 3 años, cada año a veces. O sea, seguí en contacto mucho con Uruguay. Y los últimos años antes de venir de vuelta ya a vivir, venía prácticamente todos los años. Los primeros años era obviamente teléfonos, se hacían citas, costaba carísimo y bueno, y fuimos acompañando la tecnología. Ya los últimos años con mi madre ya viviendo acá, usábamos ya más Skype, emails y la tecnología moderna. Mira, eran concretamente el Messenger, el correo Yahoo, que también tiene un Messenger incorporado, y por teléfono.
Esos fueron los 3 medios concretos, digamos, que me comunicaba. Vale decir que la sociedad francesa es muy parecida a la sociedad uruguaya en casi todos los sentidos, salvo probablemente que es una sociedad mucho más fría, en donde las relaciones interpersonales son mucho más distanciadas. No existe aquello de pasé, vi luz y toqué y fui a ver a un amigo. Allá tenés que pedir cita para ver a un amigo y te agendan, ¿entendés?, para la semana que viene, cosas a las que yo nunca me pude acostumbrar necesariamente. Hábitos que tomé fueron, por ejemplo, la cocina. Cambié mis hábitos de cocina. Debo decir que los franceses cocinan muy bien y muy saludable, y se las ingenian para hacerlo barato. Y entonces como que bifurqué mis hábitos de cocina, se enriqueció mucho mi paleta culinaria. Otro hábito que agarré es el de internet, justamente, porque en el país que yo me fui todavía no había internet en las casas así masivamente. Yo iba al cibercafé, por ejemplo, ¿no? Era la época de que estaba lleno de cibercafés, y iba cada uno a su cibercafé de confianza. Allá, que sí ya había internet en todas las casas, entonces ahí sí empecé a tener el hábito de utilizar internet como herramienta de información, como herramienta de compartir, pero sobre todo como herramienta de estudio. Otro hábito que agarré allá, pero también por las condiciones de vida que tenía allá, fue pintar. Pintar como trabajo, pintar, no te digo diario, porque tenía que compatibilizar con el estudio, pero sí pintar con una frecuencia que acá no, porque como acá no vendía nada, entonces pintaba cada tanto. Allá venía el marchand y me decía, necesito tal y tal cosa. Y entonces había un hábito de trabajo artístico que acá no tenía antes, y que lamentablemente, como no tengo marchand acá, porque aparentemente no existen, lo estoy perdiendo. Es un hábito que estoy perdiendo en función de la trayectoria de vida. En realidad, la sociedad chilena funciona bastante parecida a la uruguaya, ¿no? Por supuesto hay diferencias, ¿no?, de idiosincrasia, pero más o menos no es un esquema diferente como podría ser Japón, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas es el festejo de las fechas patrias, que en Chile las tienen muy arraigadas, y es todo un mes en que los chilenos se festejan el ser chileno impresionantemente, y con la música, con la comida, con todas esas cosas. Toda mi vida fue afuera, crecí afuera, viví afuera hasta los 48 años, 46 años, y bueno, me traje toda mi experiencia de vida. Viví casi siempre en Italia, así que tengo una máquina de espresso, como pasta mucho más que carne, pero hoy se puede vivir así en Uruguay también, o sea, así que más allá del costo de algunas cosas, pero de algunas cosas importantes, pero todo bien. Yo los últimos años viví en Italia, en Milán. El estilo de vida es muy similar, más allá de que es una ciudad, Milán es una ciudad mucho más complicada que Montevideo. Eso, la tranquilidad y la facilidad que te ofrece Montevideo, la calidad de vida, eso me ha permitido, digamos, obviar a las cosas que me faltan. Obviamente falta oferta culinaria, oferta cultural, todas esas cosas, la facilidad de los viajes, el costo de moverse, la distancia en Europa obviamente es mucho es mucho menos la distancia, mucho más fácil moverse, y en poco tiempo llegas a un lugar totalmente diferente, de diferente idioma. Bueno, acá tenés otras cosas que hacen que sea cómodo vivir acá, sobre todo con niños chicos. Bueno, hábitos, mira, nosotros nos fuimos un poco adaptando al esquema español. Madrid concretamente fue más difícil que Barcelona. Es decir, eso vamos a dejarlo en claro, pues, digamos, porque Madrid la gente madrileña es más difícil de tratar que la catalana, en este sentido, en la barcelonesa, por decirlo de alguna manera.
Madrid fue más duro que Barcelona. Es una ciudad también preciosa para pasear, fantástica, pero no para vivir. Yo estuve 1 año y 3 meses en Madrid. Fueron 10 meses que esperé a mi familia para volver. Fueron los más duros de mi vida, la verdad que los tengo que confesar, porque fueron muy difíciles. Y cuando tomamos la decisión de ir a Barcelona, fue una decisión ya pensada previamente y decidida, en el sentido de que era Barcelona o Barcelona, porque era costa, era mar, era más parecido a lo que era Montevideo. Entonces un poco la referencia nos motivó más el tema Barcelona. En cuanto a hábitos, digamos, ellos son muy el tema consumismo, digamos, nosotros no fuimos en ese sentido, te digo más, muchas de las cosas que tenemos los hemos encontrado en la calle. El hábito de la comida, otro tema que también es muy parecido al nuestro, a la dieta mediterránea, nos adaptamos muy bien a la dieta mediterránea. El clima no nos afectó tampoco porque es muy parecido acá, nada más que algún día puede llegar a nevar, pero el clima es muy semejante. Evidentemente no tuvimos mayor problema. La idea mía fue irme a formarme, irme a estudiar, irme a perfeccionarme y sobre todo irme a formar en algo que acá no había, ¿no? Para poder traer al Uruguay un conocimiento que acá evidentemente hace falta. Entonces, mi idea cuando yo me voy para Francia y luego en Barcelona, nunca fue quedarme allá. Por más que las condiciones de vida fueran favorables, nunca fue mi idea. Yo tengo acá anclados mis afectos, mis paisajes, mis olores. Yo llego a Montevideo, bajo del avión, huelo el olor a sal que hay en esta ciudad y no me quiero ir más. Yo quiero este lugar. La idea mía es que, no obstante querer eso, este país no me daba la formación de la vida que yo quería. Y entonces yo me fui siempre sabiendo que iba a volver. No sabía exactamente cuándo. Yo hubiera querido estar más tiempo allá de forma de poder retornar con un máster o incluso con un doctorado. Es decir, con un nivel de conocimiento aún superior al que puedo tener. Primero que me separé en la mitad de mi estadía en Chile. Entonces, en toda esa segunda mitad, tenía como la idea en la cabeza de volverme al Uruguay. Y después, bueno, yo participé desde la gestación del Consejo Consultivo de Uruguayos en Chile y ahí me vinculé mucho más al Uruguay, no solo, aparte de mi familia, ¿no? Y entonces ahí fue cuando también me empecé a enterar de la ley de migraciones, de la ley del retorno, digamos, de todas las facilidades que se estaban abriendo, del Uruguay que empezaba a moverse económicamente, que había inversores y cosas. Entonces también empecé a trabajar para conseguir inversores chilenos que vinieran al Uruguay, en mi campo, que es la arquitectura. Y de a poco, bueno, fue ganando espacio esas ganas de volver y yo venía todos los años con mis hijas y también, bueno, la idea de que venían y en realidad estaban solo con la familia, ¿no? No tenían amigos acá ni nada. Yo decía, dentro de un tiempo van a ser más grandes, no van a querer venir. Entonces dije, no, quiero que por lo menos estén un tiempo viviendo en Uruguay, que se hagan un espacio y que después ellas elegirán dónde vivir y eso. Muy fácil, empecé a ver, viniendo todos los años, empecé a ver un lugar que muy dinámico, cada vez más dinámico, que crecía, que se construía edificios, que se iban arreglando calles, se iban arreglando parques, etc. Y empecé a ver que había demanda de trabajo, o sea, los portales, el Gallito Luis, online, ofrecían cada vez más. Mandé algunos currículums y bueno, uno salió, uno se transformó en una oferta y esa oferta fue la que acepté y nos mudamos. Yo en el 2007 estaba trabajando en una empresa
de bastante primer nivel allá en Cataluña. En el 2008, comienzo del 2008, vi que prácticamente mi obra estaba financiando a otras obras y había un déficit grande en algunos rubros, concretamente instalaciones y demás, que lo veía raro, veía cosas muy, muy extrañas, por lo que yo pedí la renuncia de la empresa en febrero del 2008, que mis colegas me decían, pero que no puede ser, ¿qué te pasa? No, estás de la cabeza, me decían. Y digo, no, mira, yo veo acá algo raro, digo, no quiero quedar rehén de una situación. Y concretamente renuncié. A los 3 meses la empresa entra en concurso de acreedores, concordato, y colegas míos me llamaban para comentarme, me dicen, mira, no cobramos, no sabemos cuándo vamos a cobrar, tuviste bien en renunciar. Bueno, un poco, ya había pasado varias crisis acá en Uruguay, lo cual me permitió una cierta experiencia para prever una situación que se gestaba y que era latente. Entonces eso, ahí comenzó, digamos, la idea de ver a ver qué pasaba en el futuro. Entonces, a partir del 2008 hasta el 2012 que nosotros vinimos, yo hice algunos trabajos muy pequeños, de corta duración, y aproveché el paro para hacer cursos de técnico de energías renovables y cursos de auditoría en prevención de riesgos laborales, que lo veía como presente y futuro, digamos, ¿no? Precisión, y posible, potencial, digamos, para aplicarlo en Uruguay. Sí, bueno, básicamente la diferencia es venir de vacaciones y venir a instalarse, ¿no? Venir de vacaciones es fantástico. Lo disfrutás con todo, especialmente porque por lo general venís en verano y la gente misma cambia en verano que en invierno. Y a los turistas como que por más de que seamos uruguayos, veníamos de paseo y era toda amabilidad, todo fantástico. Ya retornar a quedarte, a buscar un lugar, a insertarte, es mucho más difícil. La gente no te ayuda como uno se imagina que te puede ayudar. Y bueno, ahí es complicado. Yo llegué hace 1 año y medio. Es el Uruguay de crecimiento, de espacios, de cada vez más confianza en sí mismo, yo creo, de algún cambio en la sociedad que se está dando, también de algunos miedos, ¿no? Se habla mucho de la inseguridad. De donde yo vengo, no veo cosas diferentes a lo que es vivir en una ciudad grande y complicada, digo, criminalidad en todos lados. Sigue siendo una ciudad bastante tranquila para vivir, cara, definitivamente muy cara, y sobre todo la calidad de lo que compras respecto a los precios es muy alto, sobre todo mirándolo con ojos europeos. Eso es una de las cosas que más me sorprendió. Pero, si no, contento. Por mi parte, el encuentro a nivel familiar fue muy emotivo, porque yo era el único de 5 hermanos que me había tenido que ir al exterior. Los otros 4 quedaron acá. Y bueno, el hecho de regresar fue muy emocionante, digamos, y reconfortante para todas las partes. Las primeras 2 semanas me encontré con un país desconocido. Un país rebosante de plata, si lo puedo decir de esa forma. Los boliches llenos, colas en cines, supermercados que vos los ves salir con los carritos rebosantes. Es decir, es un país que en el sentido económico lo encontré antitético al que yo me había ido. Lo encontré hermoso, además. Encontré, por ejemplo, pasando por el ómnibus, ¿no? Por barrios más humildes, tipo Nuevo París o qué sé yo por ahí, encontré que lo que antes eran
casitas de lata y sobre todo con los pastos altos, ¿viste? Pajonales y todo, basurales y qué sé yo, encontré las mismas casitas, pero adornadas, pintadas, su pastito bien cortado, su cerquita bien armada, los basurales transformados en placitas. Es decir, encontré toda una sociedad diferente totalmente a la que yo me había ido, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista hasta mental. Y empecé a ver que en realidad, al mismo tiempo que había un crecimiento desde el punto de vista económico, había un enorme decrecimiento desde el punto de vista cultural. Me encontré un país que estaba como encandilado por el consumismo, ¿ah? Sin darle profundidad a esa nueva posibilidad de sacar la cabeza de abajo de la tierra. Es decir, me encontré que el aspecto cultural no estaba creciendo al mismo tiempo que había crecido el aspecto económico. De tal forma que lo que encuentro en definitiva es algo muy parecido a lo que yo vi en la España del 97, por ejemplo, que fue la primera vez que yo fui allá, en donde todo pasaba por la exposición de lo que puedo adquirir. ¿Ah? Y en ese sentido vi un país que se estaba empobreciendo interiormente, humanamente, moralmente. Yo me acordaba mucho cuando volví la primera vez, que fue en el 87, que llegué con una energía tremenda, con unas ganas de hacer cosas impresionantes, con una buena onda. Y como a mitad de año me empecé a bajonear y yo decía, no puede ser, no me puede pasar esto, porque todo el mundo me contaba como desgracias y cosas y como que me fui contagiando. Y después como que te acostumbras a vivir así, pero en realidad la gente tiene muchos problemas y vive con eso. Y eso cuando venís de afuera te afecta tremendamente. O sea, si no estás muy fuerte como para luchar contra eso, te afecta. Y yo traté de luchar contra eso cuando llegué, de nuevo, porque ya lo conocía. Pero fue imposible. Es difícil, sobre todo porque yo llegué a vivir a la casa de mis padres pensando que iba a estar un par de meses ahí y después ya me iba a poder poner independiente con mis hijas y todo. Tuve 1 año y medio con ellos y gracias a ellos en realidad me pude independizar porque por mi trabajo imposible. Para mí en realidad fue como emigrar. O sea, conocía la ciudad porque venía todos los años, conocía un poco de la ciudad, al menos las partes de la ciudad donde vive mi familia y me movía. La familia estaba acá y de ahí en realidad fue conocer gente. Diría que el trabajo obviamente me ayuda, tengo un trabajo que me gusta y con mucha gente pero de todas maneras es complicado. La sociedad uruguaya no es abierta, no es muy multicultural y no es muy abierta, eso me he dado cuenta. Me encontré con un Montevideo difícil en algún aspecto, en el sentido de que es una ciudad que mantiene características de un poco de dejadez en cuanto al tema, más bien de mentalidad de tiro el papelito en la vereda, la bolsa de nylon volando en la esquina, la basura desparramada, en fin, eso es un poco la típica imagen que uno tiene de Montevideo y que es difícil de quitarla de la cabeza. Yo ahora me encuentro con una subcultura archipotente que invade prácticamente todos los sectores de la sociedad, que están en todos los lugares, y que es una subcultura tremendamente agresiva, que le falta el respeto a otros que no comparten. Vos te subís arriba de un ómnibus y tenés que escuchar chic, 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 todo el día porque andan con sus cosas, es decir, yo qué sé, a mí me gusta el rock and roll y no le ando imponiendo a los demás mi modelo. Yo tenía expectativas de conseguir trabajo rápidamente, sobre todo porque ya traía un trabajo hecho desde Chile en cuanto a inversores y todo, pero
pero después ya llevarlos a concretar un proyecto o algo se complica muchísimo, los números no te dan como se pensaba que te daban y se fueron dando la vuelta. Entonces, ese proyecto que yo traía no funcionó. Y me tuve que empezar a imaginar cosas nuevas y buscar trabajo. Que es lo que siempre uno dice, no voy a llegar a buscar trabajo, voy a ir con algo medio preparado. No. No hubo grandes choques, digamos, no ha habido grandes choques. Por ahí un poquito lo que te decía, que el no darme cuenta o esperar que fuese una sociedad. O sea, los uruguayos es un pueblo que viaja mucho, lo ves en todos lados viajando. Y pensé que por ahí había un poco más de curiosidad de gente que venía de afuera a vivir a Uruguay, como yo me considero uno que vivió afuera toda su vida. En realidad nos ha costado un poco más. Mi mujer no es uruguaya, y ha sido un poco más fácil conocerme a extranjeros que uruguayos. Me encontré con gente, digamos, que eran un poco reticentes o cuestionaban nuestro regreso a los retornados, que veníamos como a quitarles algo, a ocupar un lugar que en definitiva no sé si era de ellos, de nuestro, o nuestro de ellos, o de ninguno. Pero en realidad no vinimos a ocupar ningún lugar, sino que vinimos a tratar de recomenzar de nuevo, que no es cosa fácil. Y a veces uno dice, se tiene que tomar la decisión de ir o de regresar, pero cada ida o cada regreso implica el comenzar de nuevo. Que ahí está un poco el quid de la cuestión de tomar esas decisiones, ¿no? Es decir, son decisiones difíciles de tomar. O sea, para mí el problema mayor fue el tema de la edad, el tema del trabajo y de la edad para conseguir trabajo, ¿no? Y también fue un cambio muy fuerte con el tema de las chicas adolescentes que venían de una sociedad mucho más protegida, a una sociedad libre que crían a los niños para que anden libres desde chiquititos. Y bueno, mis hijas quizás no estaban preparadas para eso. Eso de que fueran al colegio y si faltaba un profesor, se iban. Y yo ni me enteraba. Eso no lo concebía, ¿no? Era como que... Nada del otro mundo, digamos. Seguramente lo caro que está fue una gran sorpresa y nos obligó a rever ciertos planes que teníamos. La burocracia, en ciertos aspectos, es para ser un país chico, de gente de inmigrantes, de gente que viaja, que ha emigrado y vuelto o que se mueve, la burocracia es a veces un poco demasiada. En el caso mío, concretamente, ya no es fácil retornar con 54 años y con trabajo. Es una excepción a la regla, digo yo, en ese sentido, y lo reconozco, pero bueno, hubo que tomar la decisión. Yo hice contactos desde Barcelona previo al regreso. Hice contactos para testear. Yo había venido ya a Uruguay en el 2009, 2010, a echarle una mano a mi hermano que abría una veterinaria acá en Quebracho, en Paysandú. Y aproveché para testear la situación, ver un poco cómo estaba. Lo vi bien, vi un Uruguay sí próspero, económicamente próspero, con un nivel de desocupación muy bajo, con niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto importante, una oportunidad. Bueno, quizás puedo encajar, ¿por qué no? Yo puedo traer ideas, puedo aportar algo más, me interesa aportar algo más, sé que Uruguay puede aportar. Ahora también me encontré con una burocracia bastante grande, es decir, entonces esa burocracia y ese miedo al cambio en muchos aspectos o a lo nuevo hace un poco más reticentes a lo que podría ser un crecimiento más
constante, sustentable y continuo, ¿no? Digamos. Extraño París, extraño los museos, los extraño como loca. Extraño tener un museo cada 4 cuadras y poder pasarme una tarde allí. Extraño la actividad cultural que hay allá. Extraño la universidad como loca, porque desde que volví no he podido volver a estudiar. Y extraño mucho la universidad, es decir, el ambiente académico, que acá no puedo desarrollar, lo extraño enormemente. Extraño paisajes, pero allá también extrañaba los paisajes de acá, o sea que no, eso es normal, cuando uno vivió tantos años en otro lugar uno se acostumbra, ¿no?, a ciertas cosas. Extraño un poco la comida, extraño un agite que hay desde 2 años antes de que yo me viniera. Hay cosas impresionantes que se empezaron a mover a nivel político allá, que las extraño mucho, porque acá encuentro una chatura ideológica y política que no me dan ganas de meterme a tener ningún tipo de actividad política, porque en realidad no veo que haya evolución. Bastante los amigos, aunque ahora, o sea, no quiero perjudicar a mis amigas de ahora, que son divinas. Pero sigo manteniendo el contacto con mis amigos chilenos. Son muy presentes los amigos cuando estás allá. Y en cuanto a la ciudad y eso, el orden, la limpieza, que las cosas funcionen. Yo qué sé. Yo todavía tengo la residencia allá y tuve que ir a renovar mi licencia de conducir y qué sé yo. Y es un placer hacer trámites en Chile. Yo fui feliz a hacerlos. Acá la verdad es que cada vez que hay que hacer algo ha mejorado mucho. No vamos a dejar de reconocer que ha habido grandes mejoras, ¿no? Bueno, amigos y yo te digo, la facilidad con que uno se podía mover. Eso es lo que más extraño, digamos. Extrañamos unas cuantas cosas. Es decir, por ejemplo, el hecho de que teníamos una sanidad, digamos, de un desarrollo una tecnología muy actualizada, muy al tiempo real, digamos, donde la sanidad pública, concretamente yo tuve también en sanidad privada y pública. Me incliné por la pública porque es mejor que la privada, en mi experiencia. Tuve 2 oportunidades en que la empresa me pagaba la sanidad privada. La descarté porque la sanidad pública me brindaba todos los servicios sin ningún tipo de inconvenientes y con muy buenas prestaciones. Mi hijo más pequeño nació en Barcelona, en el Taulí de Sabadell, un hospital que es público, de un nivel excepcional, con una calidad de atención extraordinaria. En el parto teníamos 2 ginecólogos, 2 parteras, que allá le llaman las matronas, y nació perfectamente bien, con una habitación para mi esposa, para el acompañante, con aire acondicionado, televisión, con desayunos y comidas para la persona que está, el paciente y el acompañante, y no me cobraron un solo euro. Un nivel de atención especial, increíble, digo, que uno da la pauta ahí de lo que realmente es el nivel de sanidad que tienen ellos, ¿no? Un poco ahí yo decía, y se los comentaba acá, que pagaba el IRPF con total tranquilidad y con gusto, porque sabía que tenía unas prestaciones que me devolvían de un muy buen nivel. El caso concreto, como decía, la sanidad, de la educación. Otro tema, también mis hijos iban a un colegio, La Cinia, en Cerdañola, donde vivíamos, con aire acondicionado, con calefacción, donde tenían un gimnasio también en el colegio cerrado, de un muy buen nivel, atención personalizada también con psicólogos infantiles, en fin, teníamos hay una infraestructura aportada por el propio ayuntamiento,
y la Generalitat, que respalda al nivel educativo y le da un nivel de educación que realmente es destacable. Entre A y B me quedo con C. ¿Qué quiero decir? Que si en este país, en Uruguay, hubiera, por ejemplo, una universidad que me permitiera a mí desarrollarme académicamente, me quedaría acá sin dudarlo. En realidad lo que me tira de Francia es sobre todo la falta de academia, ¿tá? Y ese movimiento que hay allá. Creo que los dos países son muy parecidos. Yo, por haber vivido en varios lugares diferentes, tengo la posibilidad de comparar. Uruguay se parece, por ejemplo, mucho más a Francia que a España. La gente, la forma de vida, la forma de encarar la cotidiana, nos parecemos mucho más, bueno, la cultura política, nos parecemos mucho más a los franceses que a ningún otro prácticamente, te diría, de los que yo he conocido, ¿no? Entre mexicanos, brasileños y españoles y ainda más. Lo que sí siento la falta es de elementos, ¿tá? Que hay allá, como país desarrollado, que no hay acá. Por ejemplo, para alguien que se dedica a la cultura, ¿entendés? El hecho de que en este país no haya una vocación de priorizar, ya no te digo priorizar, pero de tratar en igualdad de condiciones, si querés, a la cultura que a los desarrollos científicos, hace que yo tenga ganas de irme, porque en este país no puedo hacer nada. De hecho, lo estoy pensando, ¿tá? Si no tengo que emigrar a Argentina o a Brasil, al menos, que no tendría los problemas de papeles, para poder realmente aportar lo que hice en la vida y lo que mejor sé hacer, que tiene que ver con la investigación y la docencia en historia del arte. Yo realmente siento que estoy en ese umbral, ¿tá? Yo me quiero quedar, pero no sé si el país me permite que yo me quede. Yo cuando me fui, vos te cruzabas en cualquier bar de esta ciudad con mesas donde se debatía hasta la hora 25 cualquier tema, y donde cualquiera se podía acercar, cualquier hijo del vecino se podía sentar en la misma mesa donde estaban Darnoyans y Cabrera y poder conversar hasta cualquier hora con ellos de cualquier tema, ¿tá? Y como ellos tantos otros, y hoy ese país no existe más. Hoy no hay lo que antes llamábamos los boliches de onda, ¿tá? Los lobizón, los tertulia, los pupas, los vieja comparsita, es decir, todo los Amarcor de aquella época, el del sótano, todo aquel país cultural que no se movía en los ambientes estatales de la cultura, sino que era la cultura en la calle, ese país no existe más. A ver, uno puede vivir en cualquier lugar y se adapta a cualquier lugar. En todos los lugares tenés que luchar por conseguir las cosas, pero quizás es más fácil allá que acá. Acá la cosa es como lenta, es como larga, ¿no? Pero, yo qué sé, la vida se te plantea en cada momento, en cada lugar y hay que vivirla. Hace 1 año y medio que estoy, así que estoy contento de donde estoy. El trabajo me gusta, la ciudad me gusta, tengo hijos chicos y que en esta ciudad pueden vivir muy bien. Esa calidad de vida no la extraño, estoy contento. Bueno, y por suerte puedo ir de vez en cuando, por trabajo vuelvo a Europa, y por vacaciones, al menos una vez cada año y medio, 2 años logramos ir. Así que en eso estamos contentos. Yo en este momento y ante esta situación, yo ya volví a Uruguay. Difícil, muy... Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Es un poco la realidad y eso lo aprendí en el proceso de vida, digamos, que llevo. Me quedo con parte de cada una de ellas. Yo de Uruguay, para mí, es un país maravilloso, ¿tá? Sí, eso no tengo ninguna duda. Tenemos unas costas preciosas, excepcionales, es decir, el turismo, disfrutables. Y lo que te puedo decir es que, saco que lo que yo viví en Barcelona para mí fue fantástico, ¿no? Valoro muchísimo, aprendí muchísimo.
tengo muchos amigos que dejé allá, uruguayos y catalanes. Catalanes que son de una extraordinaria valor humano, donde compartimos muchas cosas, comidas catalanas, comidas uruguayas, y que me aportaron mucho, digo. Y eso es valorable, y no solo a mí, sino a mis hijos, a mi esposa, digamos, a la familia. Nos aportó mucho que el hecho de estar hoy acá, a veces nos acordamos y hasta dejamos caer alguna lágrima de buenos recuerdos que tuvimos allá en Barcelona.